Bienvenidos al podcast de Visibilidad On. Hoy al podcast ha venido Juan Carlos, responsable del proyecto El Palacio del Hierro, responsable de toda la parte y estratégica del SEO del mismo. Y el objetivo del podcast de hoy será hablar y entrar en detalle en cómo se trabaja el SEO, esta tipología de proyectos con muchos productos, con una gran amplitud de catálogo. Y bueno, Juan, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Josep, buenos días por acá, por México, y gracias por la invitación. Realmente encantado de estar contigo porque cada que hablamos de SEO, a mí en lo personal me enriquece, me enseña nuevas cosas y me ayuda a retarme, ¿no? A retarme y hacerme las preguntas incómodas, si lo que estamos haciendo está bien o podríamos ir por más. Al contrario, yo he encantado de que hayas podido aceptar la invitación y creo que el podcast de hoy va a ser muy, muy interesante porque al final, mercado mexicano, un mercado enorme, hispanohablante, es decir, con el mismo, entre comillas, obviamente, el mismo idioma, donde hay una gran amplitud de catálogo de producto y donde el SEO realmente pues tiene un pie y voz, ¿no? Un proyecto peculiar, por lo que hemos comentado antes fuera de micrófono, donde es un proyecto que tiene 130 años de historia, es decir, hay un contexto detrás, es un retailer. Hablamos también, ¿no?, de la similitud en el caso del mercado español con el Corte Inglés y creo que va a salir temas muy, muy interesantes que otros retailers que están haciendo el go-to-market a través de online y que hay una dependencia en el canal de Google podrán también sacar ideas, ¿no? Entonces, empezamos. Antes de todo, tu contexto. ¿Quién es Juan Carlos? De dónde vienes, ¿no? Y cuál ha sido tu evolución profesional y después ya entraremos en el proyecto que estás actualmente. Ya, mira, curiosamente, yo estudié Ciencias de la Comunicación, que es una base de los que queremos estudiar publicidad aquí en México. Y yo quería estudiar publicidad justo porque los números en ese momento no me gustaban, ¿no? Cuando al final del día me doy cuenta de que todo lo que vemos en temas de marketing digital y de SEO en particular tiene que ver con data, ¿no? Con temas de proyecciones, temas de temas numéricos en general, ¿no? Pero a mí, desde que salí de la universidad, me gustó mucho el tema tecnológico y me fui por esa rama, ¿no? Primero inicié en agencia, llevando proyectos muy pequeñitos en donde haces de todo, eres cuentas, eres el que implementa, eres el que hace la estrategia, y al final de eso, al final del día te deja, pues, conocer el negocio en tu end, ¿no? Saber hacia dónde ir, cómo lograrlo y al final cómo reportarlo para que eso le genere valor al cliente, ¿no? Y pues ahora me encuentro de este lado, del lado del cliente, en donde también tiene sus retos, ¿no? Tiene sus retos, aunque pues también es bastante rico y sobre todo en marcas tan grandes y tan diversas como la del Palacio de Hierro. Sí, justo la semana pasada hice el podcast con Ramón, ex SEO del Leroy Merlin, y estoy encontrando estas similitudes de pues, grandes proyectos de retail que la trayectoria de esos SEOs ha venido también primero por pasar por agencia, ver muchos proyectos, darse de hostias, en resumen, y como consecuencia después llegar al cliente final. Entonces, por lo que también tenía aquí tu LinkedIn, ¿no? Pues primero, ¿no? Entras en diferentes agencias, trabajas primero en una primera fase, que esto también lo he oído en otros podcasts sobre cómo está el contexto a nivel de México, de las redes sociales, ¿no? También que lo mismo que pasó en España, ¿no? Primero gran boom de redes sociales, después ya entramos en profundidad también en el canal de Google, Marketplace y esta maduración del mercado, ¿no? Entonces, por lo que veo, ¿no? Primero redes sociales, después sí que ya te pasaste a la parte también de Digital Consultant, ¿no? Que si no me equivoco, esto también era otra agencia, ¿no? Y después pasaste también en no otra agencia ya entrar en Search Manager, en toda la parte de búsqueda, ¿no? Sí, correcto. El tema del boom de las redes sociales, al final del día trajo mejores sueldos, ¿no? Entonces, yo comencé a hacer mis pininos o mis primeros pasos en temas de SEO, pero eran 2013, 2014, donde el tema de SEO en México, pues, era desconocido, ¿no? Entonces, pocos clientes entendían las ventajas de pensar en posicionamiento web. Muchos estaban más eh, como deseosos de entrar a la moda de las redes sociales, ¿no? Aunque esas conversaciones al final del día no terminan en una compra. Entonces dije, pues es allá donde está el dinero, hay que movernos para allá, voy a dejar en stand-by un ratito el SEO, que entiendo que el cliente aún no ve el beneficio ni realmente entiende el objetivo de SEO, y me paso a las redes sociales.
Posteriormente, digo, está muy padre el tema de las redes sociales, pero quiero hacer algo que le genere dinero a las empresas, ¿no? Quiero experimentar, quiero demostrar que el tema del posicionamiento web tiene que estar en todos los proyectos desde que nacen, porque puedes generar la mejor experiencia, pero si esta experiencia no es encontrada por tu cliente final, pues de nada sirve tener la mejor animación, el mejor producto o el mejor servicio si al final del día no estás facturando y haciendo sonar la caja registradora de tu cliente, ¿no? Entonces, una parte importante para mí también era conocer el lado oscuro de la parte de Google, ¿no? Que es la parte de search, ¿no? Que es en donde ellos ponen todas las pilas, ponen todos los esfuerzos, ¿no? Y ponen todo el tema de las herramientas, ¿no? Y no es mal sabido que Google a los SEO nos ha mirado un poco con recelo y cada vez nos da menos, bueno, actualmente nos da cada vez más información, pero en ese momento nos tenía como muy restringidos, ¿no? Y entonces comienza a llevar la parte de search en Kia Motors. Kia Motors es una multinacional que es armadora de autos y ahí también comienza a hablar de ROAS, comienza a hablar de Quality Score, ¿no? Que al final del día tiene mucho que ver con algunos factores de posicionamiento que ocupamos en SEO. Y realmente todo eso me enseñó lo que hoy en día sé, pero sobre todo me enseñó a vender los proyectos, ¿no? Cómo presentarle a un director general, cómo decirle que lo que estábamos haciendo está generando valor para la empresa, cómo solicitar más y mejores recursos o cómo negociar con otros equipos la implementación de ciertas acciones. Entonces, para mí la recomendación para todos los que quieran involucrarse en este tema de SEO es que comiencen en agencia, en donde el tocar diferentes proyectos con diferentes problemáticas te va a dar un foco y una proyección diferente, ¿no? Porque cada sitio y cada industria se tiene que abordar diferente. O sea, el SEO que haces para un e-commerce no es el mismo que harías para un blog o para un sitio de noticias. Entonces, creo que mi recomendación para todas esas personas que comienzan en SEO es que comiencen tocando muchos proyectos, ¿no? Creo que esa es una de las ventajas de trabajar en agencia. Tocas muchos proyectos, tienes acceso a muchas herramientas, ¿no? Y eso al final del día te ayuda a tener un panorama general sobre los diferentes factores que pueden influir en que un proyecto posicione bien, posicione mal, ¿no? 100%. Al final, que es lo que también hablamos con diferentes SEOs, que sobre todo para tener una muy buena base, es lo que tú dices, ¿no? Coger experiencia de varios proyectos para coger una referencia de, vale, pues qué se puede hacer, qué no se puede hacer, cuando trabajas en un proyecto con tecnología propia o con un CMS ya estandarizado, como pues en un Shopify, y todas estas tipologías de proyectos te define un criterio, ¿no? Entonces, coges toda esta experiencia y por lo que veo que desde el 2016, que este ya es un contexto, ¿no? De hace 7 años, entras en el proyecto del Palacio del Hierro como responsable de SEO. Cuando entras en 2016 en Palacio del Hierro, primero, ¿por qué fichan a un SEO? ¿No? Entender este contexto, ¿no? ¿Y qué te encuentras ahí? El por qué fichar un SEO fue bastante interesante porque quien realmente me ofrece la oportunidad de entrar al Palacio de Hierro no es un director de marketing, no es un director de marca, sino es un director de experiencia de usuario, ¿no? Que para mí ese ya fue una bandera verde del sí entrar en Palacio de Hierro. Fue una muy buena señal, ¿no? Porque al final del día nosotros podemos implementar las mejores acciones SEO en cualquier página, pero si esto no viene acompañado de una buena experiencia de usuario que facilite el uso del sitio, difícilmente vamos a estar resolviendo las problemáticas del usuario y si Google ve que no respondemos esas intenciones de búsqueda de una buena manera, pues tampoco nos va a rankear pues en una buena posición. Y puede que sí nos ranquen en una buena posición, pero esas sesiones no serán de calidad porque el usuario se va a salir, ¿no? Porque no tienes una muy buena experiencia. Entonces, a mí en 2016, el director de experiencia de usuario desde entonces me invita a participar porque él veía que faltaban las bases, ¿no? Esas bases o esos cimientos bien establecidos que un e-commerce debe de tener para que posteriormente pueda escalar, ¿no? Y hablamos de taxonomía, arquitectura de la información, categorías, definiciones de producto, etc., ¿no? Entonces, para mí, el que el director de experiencia de usuario me invitara a un proyecto era para mí
una muy buena señal, ¿no? Por eso decido entrar al Palacio de Hierro en el 2016, cuando yo entré al Palacio de Hierro, todos los productos se llamaban igual, ¿no? No había diferenciación. Aunque teníamos muchas marcas, más de 1.500 marcas, todos los productos se llamaban igual, ¿no? Entonces no había una definición clara de hacia dónde deberíamos de ir y tampoco había un conocimiento de las intenciones de búsqueda que teníamos que satisfacer en ese momento. Entonces, realmente era un proyecto virgen que tenía mucho por hacer, mucho por implementar y que aparte me estaban dando cartera abierta con diversos equipos, ¿no? Qué chulo. Entonces entras y ¿qué tecnología te encuentras? Me encuentro con la tecnología de Magento, que en lo Vale. particular a mí no me gusta mucho. Actualmente trabajamos con Salesforce Commerce Cloud en Palacio de Hierro, que para mí Habéis es una... pivotado, ¿no? Sí, sí, sí. O Vale, sea, incluso, entraremos en i- profundidad i- en esto. Genial. incluso me toca la migración, migrar tanto tecnología como el sitio web, ¿no? Me toca la migración de Magento y todo lo que en ese momento se había construido hacia Salesforce Commerce Cloud y justo la migración la hicimos en el 2020, que fue cuando comenzó la pandemia, ¿no? Entonces el reto era mayor porque todos los equipos estábamos aislados, todos estábamos en nuestras casas y era difícil la comunicación y la sensibilización del por qué teníamos que pensar en SEO en una migración de plataforma, ¿no? Donde muchos directores de tecnología se preguntaban, oye, pero ¿qué hace esta persona aquí en estas juntas de definición, ¿no? Entonces ahí era un estira y afloje y un tema de negociación y de sensibilización, de hacerles entender que teníamos que mirar un tema de redireccionamientos o de trasladar ciertos contenidos a la nueva plataforma y también de decidir qué contenidos ya no nos íbamos a utilizar, ¿no? Entonces ahí fue un trabajo muy cercano con la gente de marca, con la gente de tecnología, con la gente de contenido, con la gente de marketing, con la gente de experiencia de usuario, ¿no? Con proveedores. Entonces fue un trabajo difícil, titánico, pero al final del día estamos satisfechos con el resultado. No, no, ya te digo que, bueno, yo ahora estaba observando un pelín Semrush durante esa etapa y realmente el cambio fue muy positivo. Sí que hay una tendencia a la baja al principio, que es lo normal en cualquier migración de este tipología de proyectos, que ahora entraremos en profundidad, ¿eh? Pero realmente la evolución ha sido muy, muy, muy positiva. Sí, Genial. de hecho, en temas de visibilidad, caímos en tráfico un 15, un 20%, que era algo esperado, que era algo que se dijo, por eso la empresa y los directores estaban tranquilos, pero fue algo que se recobró un mes y medio después, ¿no? O sea, era un comportamiento esperado y eso fue parte fundamental de por qué los demás equipos no entraron en crisis y tampoco lo vieron como un foco rojo, ¿no? Que es ahí en donde hace mucho sentido y genera mucho valor que el equipo de SEO esté en casi todos los proyectos de la empresa, ¿no? Claro, es lo que tú comentabas, ¿no? Que es donde viene la conversación, ¿no? Entras en Palacio del Hierro, ahora entraremos también en el equipo inicial, ¿no? Lo que había, que te encontraste cuando empezaste a trabajar en SEO, ya me has dicho, ¿no? Te encontraste un Magento, de 2016 hasta 2020 trabajas a través, bueno, de un Magento, después hablaremos ahora de tecnología, de equipos, etcétera, y después en remoto, todo lo que implica esto, ¿no? Y en equipos, no sé si eran externos o internos, también entraremos, migráis a la plataforma de Salesforce. Esta migración, como tú bien dices, al final no solo es un tema de SEO. O sea, pasar a un Salesforce es toda la infraestructura de la empresa interna a nivel de gestión y de operación. Y una consecuencia es que el CMS, el frontend de un retailer, porque no solo es online, pase a ser pues, la parte de CMS de Salesforce, ¿no? Que cada día le cambian de nombre. No sé si ahora era, creo que tenía otro nombre o Salesforce Cloud. Bueno, me suena que tenía otro nombre, pero en resumen. Ok, ya tenemos como la foto y pasemos a entrar en detalle, ¿no? ¿Qué implica ser el SEO Manager de Palacio del Hierro durante la etapa de 2016 a 2020 con el Magento? Cuando llegas, ¿hay equipo? ¿Qué equipo hay? ¿Cuál era el contexto en ese momento? El contexto era un contexto cero favorable para hacer SEO. Entonces, dentro de mi primera etapa en Palacio de Hierro con Magento fue educar, ¿no? Educar y ayudar a que los equipos desaprendieran lo que ya sabían, ¿no? Educar en el sentido de comenzar a establecer lineamientos para que todos los equipos comenzaran a pensar en SEO,
¿no? Esa fue la primera fase. ¿Qué es SEO? ¿Por qué debo de pensar el SEO? ¿Cómo SEO me puede ayudar a conseguir mis objetivos de negocio, ¿no? Eh, y después de ahí comenzar a generar alianzas, ¿no? Generar alianzas con los diferentes equipos, porque el contexto era Juan Carlos como el ente SEO y como la única persona que sabe de SEO en el Palacio de Hierro. No tenía equipo interno, entonces, y de hecho, del 2016 al 2022, me la jugué sin equipo, ¿no? Entonces, una de mis estrategias fue hacer alianzas estratégicas con otros equipos, en donde tenía que educar desde qué SEO, qué tiene que ver SEO con tu área de negocio o con tu área de expertise y cómo si trabajamos en conjunto vamos a lograr X objetivo, ¿no? Entonces, comencé a hacer alianzas con el equipo de contenido, que es mi brazo derecho actualmente, y aunque no tengo equipo, yo siempre digo que tengo una rama gigantesca de colaboradores, ¿no? Al final del día, el equipo de contenido es el equipo que genera todas las fichas de producto, genera las redacciones, genera los nombres, genera la metadata en productos core o de recompra, ¿no? Entonces, ellos fueron mis primeros clientes internos a los que tuve que enamorar, ¿no? El siguiente cliente interno en ese momento a quien tuve que educar y enamorar fue el equipo de mercadeo. El equipo de mercadeo es quien se encarga de todo el merchandising digital, el ordenamiento, la publicación, los precios, las promociones, el subir nuevas marcas, ¿no? Entonces, con ellos veía todo el tema de taxonomía. Oye, ¿por qué esta categoría no se puede llamar relojes universales, ¿no? Tenemos que generar una categoría core que después de ahí se desprenda en hombre y mujer y después ahí se desprenda en tipos de relojes, ¿no? Por género. Entonces también había ese tema de negociaciones, ¿no? Entonces, esas fueron como mis principales actividades cuando aterricé en el Palacio de Hierro. Educar, ayudar a desaprender lo que ya sabían y sembrar este chip en todo el equipo de que SEO es importante en todas las actividades que realizo, ¿no? Entonces, del 2016 al 2022, mi trabajo ha sido inyectar el ADN SEO en todas las áreas con las que tengo que trabajar. Muy interesante y es común en muchos SEOs que han entrado en retailers, que el negocio estaba en el mundo offline y que estos mismos han tenido que ir adaptando al canal online, ¿no? Como una omnicanalidad. Al final, donde estaba el cliente, quería estar con el producto de las diferentes marcas, ¿no? Entonces, en base a lo que comentas, cuando entraste, es lo que tú dices, ¿no? No tengo equipo, pero siempre el SEO, ya estés en agencia o in-house en un e-commerce, dependes de otros departamentos a la hora de ejecutar. Es decir, pongamos un ejemplo fácil y rápido y también para que el oyente se lo pueda imaginar. Ahora estoy viendo SEMrush, tengo aquí diferentes palabras clave que está posicionando a día de hoy a Palacio del Hierro y un tema muy común es el posicionamiento de las marcas, ¿no? Al final, pues Converse, Oman Secret, Inbailola, que son de las marcas que os pueden aportar más tráfico también por volumen de búsqueda. O mira, por ejemplo, aquí tengo iPhone 13. Entonces, supongamos que queremos posicionar el iPhone 13 en el mercado mexicano, ¿no? Tú, como SEO, ves esta oportunidad, ves la URL y supongamos que para mejorar siempre trabajamos sobre tres ejes, ¿no? Contenidos, técnico y link building. Es lo que tú decías, es decir, aquí tendrás que hablar con el departamento de contenidos, ¿no? Que ejecute un contenido para que posicione esa URL, ya sea una categoría, porque hay las diferentes variantes de iPhone 13, y que cuando lo ejecuten tú lo revises y lo hagan bien. Y después esto escalarlo, entiendo, ¿no? O sea, iba por aquí el enamorar y el educar, ¿no? Entiendo. Sí, totalmente. O sea, justo nosotros en Palacio de Hierro tenemos manuales de contenido que básicamente lo que hacen es, no importa el redactor que toque el producto, tiene que seguir un listado de golden rules, ¿no? Cómo debe de generarse, cuál es la arquitectura del nombre, ¿no? Si la arquitectura del nombre es tipo de producto, plus atributo 1, plus atributo 2, plus atributo 3, ¿no? Eh, las marcas deben de ir siempre en un H1, ¿no? ¿Cuál tiene que ser el peso idóneo para un detalle de producto, ¿no? Si vamos a agregar links a un detalle de producto y ese link va a un tema de políticas y condiciones, hay que ofuscar siempre esos links. Entonces, sí vemos esos temas, ¿no?
el técnico lo vemos con el equipo de desarrollo, el tema de contenido lo vemos con el equipo que redacta el producto, y ya temas de experiencia de usuario o temas ya del producto per se lo vemos con mercadeo y con UX. Pero siempre tratamos de generar procesos que puedan escalar, porque no podemos ir producto por producto, ¿no? Tenemos que generar reglas universales que puedan permear a todas las categorías y a todos los productos, y después ya hacemos estos acentos en aquellas categorías core del negocio, ¿no? Para el Palacio de Hierro, el core está en moda, ¿no? Y sobre todo marcas de lujo. Entonces, al final del día, nosotros también en el equipo de SEO no estamos queriéndonos desbordar por sesiones, porque al final del día no somos un marketplace y tampoco tenemos infinidad de marcas como si podría tener un Amazon o un Coppel o un Mercado Libre, ¿no? Nosotros estamos muy enfocados a un cierto tipo de público que tiene un cierto perfil de adquisición y unas preferencias bien definidas, ¿no? Entonces, al final del día, nosotros no vamos por volumen, pero sí vamos por facturación. Siguiendo con el tema del contenido, ¿no? Lo que tú decías, el gran problema en los e-commerce, donde hay una gran amplitud de catálogo y ok, Josep, pero que es una pregunta, ¿cómo escalamos esto, no? O sea, todo lo que no sea escalable y semiautomático no se puede hacer en este tipología de e-commerce. Vamos a hablar de esto, vamos a hablar de categorías, que es lo más común, donde se coge más tráfico genérico. Hablaremos también de homes de marcas, lo que hablamos, Inbailola, tal, categoría sería iPhone 13, ¿no? Incluso fichas de producto, pues el iPhone 13 de color negro, 100 y pico gigabytes, ¿vale? En cada uno de estos casos, empezando por categorías que suele ser las plantillas, digamos, de un e-commerce que más tráfico consigue de forma orgánica. ¿Cómo escaláis el contenido? Es decir, ¿cómo se ejecuta a nivel operativo, ¿no? ¿Cómo se entra el contenido que esté optimizado para SEO? ¿Cómo se hace el seguimiento y cómo se escala todo? El tema de contenido en categorías es un poco más sencillo que el de producto. Entonces, ¿quién dicta las categorías? Pues básicamente la tipología de productos que tenemos. Si tenemos un volumen de, no sé, de 40 SKUs de una categoría en específico, creamos la categoría. Esta categoría siempre lleva una generación de contenido enfocado en temas de long tail. Luego viene la categorización del producto, en donde tiene que hacer mucho sentido el nombre del producto con la categoría per se, ¿no? Y esto lo escalamos con base en la necesidad tanto del usuario interno, ¿no? Que es el equipo de mercadeo que lleva la estrategia comercial, como de la demanda del usuario externo. Pero para nosotros, en Palacio de Hierro, el foco está más en un tema de marcas, que son estos hubs, ¿no? Estos hubs que van encaminados a robarles un poquito del territorio de las marcas que en su momento iniciaron con su sitio web en 2021, 2022, cuando vino el tema de la pandemia, y que llegaron un poco tarde, ¿no? Entonces, hoy en día son nuestros principales competidores, no tanto un Liverpool, un Amazon o un Coppel o un Mercado Libre, sino hoy nuestra mayor competencia está con estas marcas que ya están desarrollando su sitio web en México, que ya están entregando producto en México y que traen una buena oferta a nivel de experiencia de usuario. Y ahora que abres este melón, y la idea es esta, ¿no? Que vamos hablando y van saliendo temas, aunque tengamos una escaleta, que nos la estamos patinando un poco. ¿Cuál es el futuro? Es decir, si las marcas ahora con un Shopify en México, con un picking, con un almacén en Ciudad de México, por decir algo, porque sí que ahí funciona bastante diferente que en España a nivel de poblaciones, ¿hacia dónde tiene que ir el SEO o el go-to-market de un Palacio del Hierro? Para mí, en lo personal, el tema de SEO es un tema siempre vivo. Lo que sí hemos visto, y seguro muchos SEOs en la industria lo están viviendo, es la precariedad del CTR que actualmente estamos viviendo en los resultados de Google, ¿no? Cada vez hay mayor competencia, cada vez hay mayor personalización en los resultados, y esto te trae un decremento en sesiones, ¿no? Entonces, para mí, el tema de SEO tiene que convertirse en un One Search, ¿no? Y cuando hablo de un One Search es tratar de no solo hacer SEO en Google, sino llevar y exponenciar esa estrategia en otros canales de búsqueda, ¿no? Es decir, cómo extrapolas la estrategia orgánica que estás generando en Google en YouTube, ¿no?
cómo eso lo llevas a TikTok, cómo eso lo permeas en Instagram, porque al final del día, cada vez el tema de la inteligencia artificial está haciendo que otras plataformas se estén mezclando los resultados orgánicos de Google, ¿no? Entonces, creo que yo como veo el tema del posicionamiento web del futuro tiene que ver con un tema de One Search. Ya no podemos ir por vertical, ya no solo podemos pensar en Google, Bing o Yahoo. Tenemos que pensar en todas esas otras plataformas en donde el usuario también está buscando. Y es el mismo usuario que busca en Google vestidos de fiesta que el que busca inspiración en TikTok de vestidos de fiesta, o el que va a Instagram, o el que va a Pinterest, ¿no? Entonces el tema de orgánico a nivel transversal en otras plataformas, pero con la misma visión de marca, ¿no? De ir por soluciones y responder las intenciones. Es lo que comentas, ¿no? Al final es entender la intención de búsqueda del usuario en online, da igual si la plataforma es TikTok, Pinterest, Instagram, y hacer lo mismo que viene haciendo el Palacio del Hierro o el Corte Inglés en offline, que es agrupar toda la oferta, digamos, para que la demanda pueda ir y comparar de forma sencilla, buscar el producto, etcétera, ¿no? Que también es el concepto de marketplace. Total. Y obviamente aterrizar por plataforma el resultado de una diferente manera. La intención en Google la respondes con una URL en específico. La intención en TikTok tendrías que responderla con un contenido audiovisual, ¿no? Que genere inspiración, pero también que genere una respuesta, ¿no? Y que sepa el usuario al final del día que esa marca y ese producto lo comercialice en el Palacio de Hierro. El usuario que llegó por TikTok, la siguiente búsqueda que pueda hacer puede ser una directa o puede ser una con la palabra clave directamente en Google, y tú tendrás que responder ese journey, ¿no? 100%. No, porque hay e-commerce aquí en el mercado español que también son e-commerce multimarca, que los últimos 10 años han crecido a través de colocar marcas y tener un precio muy competitivo y ofrecer un buen servicio. Y es aquí donde lo que tú comentas, ¿no? Si es la propia marca o incluso los propios distribuidores de estos e-commerce multimarca están sacando e-commerce con Shopify, Magento, lo que sea, aquí el eje del precio ya no es un diferenciador, como hace 10 años atrás, ¿no? Que a nivel tecnológico era una barrera de entrada, a nivel de, entender cómo funciona el marketing digital también era una barrera de entrada, pero hoy cada vez estas barreras de entrada van bajando. Y es lo que estoy viendo también con proyectos que trabajamos desde la agencia, que cada vez, como tú dices, las apps, hay más gente, ¿no? Y por otro lado, también Google esto también lo detecta en este sentido, y la parte de paid cada vez ocupa más espacio a la parte de orgánico, ¿no? Entonces, como tú dices, es el entender que el usuario busca de forma proactiva, no solo en Google, sino en otras plataformas, y al final es lo que hace el SEO, ¿no? Es optimizar en base a la plataforma la búsqueda de un usuario que aparezcas. En este caso, el cliente o el proyecto donde estés. Y muy Total. De hecho, interesante. perdón que te interrumpa, pero lo que yo siempre digo es, el SEO lo hacemos todos, ¿no? O sea, es decir, el hacer una buena compra de producto con una buena profundidad, con un buen precio, con una muy buena promoción, con una experiencia de usuario fenomenal, eso ayuda al final del día al SEO, ¿no? Y para mí es un 360, y siempre en mis sesiones con los directores digo, el SEO lo hacemos todos. 100%. O sea, 100%, y más en un proyecto como es el caso del Palacio del Hierro, donde ¿cuántas personas estáis en el equipo de digital, digamos? En el equipo de SEO actualmente solo estoy yo, pero en el equipo digital, no sé, 80 personas, ¿no? Pero todos ven diferentes cosas, ¿no? En el equipo de contenido, que es la parte de redacción, hay aproximadamente 25 personas. En el equipo de analítica web hay 4 personas. En el equipo de front-end hay 8 personas. En el equipo de experiencia de usuario hay 3 personas. Entonces, hay muchos colaboradores a los que debemos de tocar todos los días, ¿no? Y con quien nos debemos de sumar todos los días. Toda la parte de tecnología la tenéis del frontend, digamos, de la parte de Salesforce, el CMS, lo tocáis internamente, in-house. In-house no, tenemos un proyecto que se llama Grow, en donde cualquier desarrollo que queramos generar o levantar, lo sumamos a esta célula, se pasa al backlog, se prioriza y después se desarrolla, ¿no? Pero actualmente no tenemos un equipo in-house para el desarrollo de... Entiendo que es una agencia, son freelance. No, Vale. es una agencia de desarrollo
pero aquí la ventaja es que en Palacio de Hierro, con ese tema de transformación cultural, desde dirección de e-commerce, ya tienen la directriz de siempre metan un proyecto de SEO en el backlog de desarrollo, ¿no? Entonces, ahí tenemos ya una carta a favor que siempre jugamos y eso es un beneficio total para nosotros. Bueno, es que en estos proyectos, y ahora sí ya hemos hablado de la parte de contenidos, nos vamos a la parte técnica, ¿no? Es que es crucial. Es decir, no sirve de nada tener a 20 y pico personas escribiendo contenido si la tecnología no permite ni rastrear ni indexar el contenido por parte de los bots, ¿no? Principalmente por Google. Y esto yo lo he vivido en proyectos muy grandes donde la tecnología estaba estancada, que nada servía el hecho de crear contenidos de forma escalable y también para muchos idiomas, y que después, cuando viniese el bot, porque tiraba de JavaScript la página o incluso no tenía un buen enlazado interno porque eran filtrados, o URLs incluso que ni se podía rastrear ni indexar, no servía de nada todo el trabajo que se había hecho. Y que solo con una tarea técnica que solucionase ese problema desbloqueaba toda la problemática. Entonces es muy interesante que tengáis un equipo específico de frontend, aunque sea agencia, es decir, no es el aunque, sino es que sea agencia y que dentro del backlog tengan una prioridad de SEO. Esto es muy guay y es como debería ser, ¿eh? Si los recursos lo permiten. Sí, si los recursos lo permiten, porque a veces no es tan sencillo, pero sí es un must, ¿no? Al final del día ayuda mucho tener un equipo que te asignen y al que tú puedas transferir el conocimiento de qué quieres, por qué lo quieres así y sobre todo el que eso que desarrollen sea escalable. Algo que a mí me pasaba mucho con el equipo de tecnología en Magento es que cada que hacían una liberación se volaban el archivo robots, ¿no? Y siempre se seteaba por default, que era el disallow, ¿no? Entonces siempre teníamos esta problemática que cada que se hacía una liberación se volaban tanto sitemaps como robots. Y una solicitud para la migración con Salesforce fue que justo el archivo sitemap y el archivo robot fueran archivos que solo nosotros como SEO manejáramos, configuráramos y fuera 100% nuestro, ¿no? Y eso es una gran ventaja. Hablemos de robots y sitemaps porque son dos piezas fundamentales para la racionalización de cualquier e-commerce. Y como tú bien dices, es importantísimo y también a nivel de ejecución que el SEO pueda entrar en robots y poner 4 líneas, porque literal que son 4 líneas, que tienen un impacto brutal. Entonces, actualmente, el robots ya lo he visto y veo que le has metido caña. Ahora entraremos en esto. Los sitemaps, ¿cómo se crean en el Palacio del Hierro? Ya, nosotros para tener una mejor indexación y poder parsear la web, sobre todo en Search Console, hemos diseñado un sitemap que se autogenere todos los días, ¿no? Todos los días a las 3 de la mañana el sitemap se regenera, ¿no? Y eso ayuda a que se tomen las nuevas categorías y los nuevos productos y que con eso se le pueda mandar la señal a Google de que hay una actualización en nuestro sitio web, ¿no? Entonces nosotros tenemos sitemap para categorías, sitemap para landing pages, sitemap para productos y sitemap para imágenes, ¿no? Queremos darle la información súper masticada a Google para que no pierda tiempo en entender la arquitectura del sitio y entender cuándo actualizamos y cuándo un contenido es de valor para nosotros. En esas actualizaciones siempre tratamos de que los productos que ya no tengan inventario, por ejemplo, ya no se manden, ¿no? A veces tenemos éxito, a veces como en todo no, pero es lo que procuramos, ¿no? Que siempre en el sitemap exista información actual y disponible para el usuario. Tratamos de evitar que existan 404 o que haya direccionamiento en nuestros sitemaps. Y para mí lo más importante, pasándome un poquito al tema de robots, es tratar de tener la página lo más compacta posible y que solo se rastree lo que tenga una importancia para el negocio y que pueda ser relevante para el usuario final, ¿no? Estos sitemaps que tenéis, bueno, todo lo que has dicho, es que es perfecto. Es decir, ojalá que todos los e-commerce pudiesen tener sitemaps segmentados, que sean dinámicos
Y también en vuestro caso, entiendo que solo el idioma que trabajáis es el mexicano, ¿no? El castellano, digamos. De momento sí. Sí, solo Vale. mexicano, que eso también facilita un poco el tema de la estructuración de los IMAPs, ¿no? Claro, claro, porque aquí también es la importancia, ¿no? De que si eres un multidioma, hacer lo mismo para cada idioma y de forma segmentada. Entonces, por este lado, yo cuando, bueno, hablamos para hacer el podcast, tal, era un tema que quería tratar porque está muy bien bajado, muy bien trabajado. Te quería preguntar la tecnología. Entonces, esto es un módulo propio, es decir, es íntegro de la parte de Salesforce, de la parte bueno, del CMS, digamos, o lo habéis añadido vosotros a través de alguna tipología de app o cómo lo habéis hecho. No, es parte de la solución nativa Salesforce, pero la parcialización o la estrategia de cómo queríamos que se ejecutaran los IMAPs y los horarios, esa fue definición nuestra. Entonces, por eso te decía al inicio de la conversación, es súper importante que el equipo de SEO estuviera en la visión general del proyecto, ¿no? Nos sentaron en una sala con el equipo que iba a implementar la solución y nos dijeron, a ver equipo SEO, a ver equipo de UX, ¿qué necesitan? ¿Qué requieren que la plataforma haga desde el nacimiento? ¿No? Y por eso para mí es importante que construyamos el SEO con una solución firme para que después pueda escalar, ¿no? Ya si después migramos a otra, o agregamos otro país a la solución, sería con la misma idea, pero con otro desarrollo, ¿no? Pero al final las bases están. Muy, muy interesante porque incluso a día de hoy hay, y tal cual lo digo, es decir, tú coges por ejemplo, nos encontramos, ¿no? Un WooCommerce, una de las tecnologías más estandarizadas, que es WordPress, y cuando quieres crear un sitemap por países segmentado, depende mucho del plugin que utilices, no es tan estándar. Entonces, que un Salesforce tenga la parte de creación de sitemaps de forma íntegra y te dé la facilidad, entre comillas, pero que lo puedes hacer porque lo estamos viendo, de un sitemap dinámico que se actualice cada día, que encima lo puedas segmentar por tipologías y plantillas y que esto lo puedes hacer tú mismo, es que le quiero dar importancia porque parece algo sencillo, obvio, ¿no? Desde la teoría del SEO, que se basa a recomendaciones de Google, te dicen que tiene que ser así, pero es que no es tan obvio en retailers que vienen de un contexto offline, que vienen de un Magento, que han mirado. Es muy interesante bueno, por mi parte, las felicitaciones porque está muy bien ejecutado. Entonces, querían traer este tema porque si los oyentes son SEOs o vienen de e-commerce grandes o no tienen por qué ser SEOs, ¿no? Sino del sector del marketing digital, es que es uno de los puntos claves para facilitar el rastreo y la indexación de las URLs de negocio. Lo que hablábamos, ¿no? Al final es negocio. Dicho esto, y cerrando el tema del sitemap, vamos a hablar del robots. Ya has metido caña. Hay bastantes líneas de código. Explícanos un poco. Sí, igual, el tema del robots es súper importante para nosotros. Nosotros manejamos en dos dimensiones el tema del robots. Uno, con el archivo robots, ¿no? En donde ya agregamos todas aquellas páginas que de inicio sabemos que no generan valor al usuario, que no le generan valor al negocio y que no deberían de ser ni siquiera rastreadas, ¿no? Entonces, todas estas URLs que ya sabemos y definimos que no generan valor, están ahí, ¿no? Y sobre todo la mayoría tienen que ver con valores dinámicos que se generan a partir del uso de la plataforma per se por parte del usuario, ¿no? Que son los filtros de navegación, los ordenamientos, las paginaciones, ¿no? Entonces, todo eso que ya sabemos que sí o sí la plataforma trae consigo de manera nativa, desde un inicio lo agregamos, ¿no? Para evitar duplicidad de contenido, thin content, rastreos innecesarios, ¿no? Entonces, eso ya lo agregamos. Pero también hay otra manera en la que manejamos el robot, ¿no? Que tiene que ver directamente a nivel código. Y esto lo hacemos para páginas en donde queremos curarnos de espanto, ¿no? Que son estas páginas que aunque muchas veces las mandas directamente al archivo robots, muchas veces se cuelan en el rastreo de Google y que no debería de ser, ¿no? Que son estas páginas de checkout, estas bolsas de compras o incluso desarrollos ya ad hoc, ¿no? Para el negocio. Nosotros tenemos soluciones a nivel filtrado
en donde tenemos URLs de filtro friendly, ¿no? Que no tienen el parámetro dinámico, y muchas veces cuando hay más de 2 o 3 filtros aplicados, inyectamos esta etiqueta robots para que ya no sea indexable esa página, ¿no? Entonces, nosotros manejamos en 2 dimensiones el robots, uno a nivel página y otro a nivel archivo, ¿no? Al final del día, para cerrar este candado y manejar muy bien el crowd budget, ¿no? Fantástico, fantástico. El resumen es lo que estás diciendo, ¿no? Y creo que la idea de por qué nos hemos detenido aquí y hemos hablado de estos dos temas, principalmente es esto, es decir, e-commerce, donde hay filtrados, hay URLs de gestión, de carrito, de logins, un sinfín de URLs. Es vital eliminarlas a nivel de rastreo a través del robots.txt para simplificar el rastreo, el crawl budget que siempre hablamos, ¿no? Pero estos proyectos es clave, y el sitemap para priorizar esas páginas que queremos indexar, ¿no? Entonces, sinceramente creo que el Palacio de Hierro es un ejemplo a seguir del uso del robot y el sitemap, por eso quería resaltarlo hoy, y más por el tipo de proyecto, de lo que estamos hablando todo el rato, ¿no? Amplitud de catálogo, etcétera, simplificar al máximo el rastreo. Dicho esto, claro, ahora llevamos un buen rato hablando de SEO, de, sí, bueno, 2016 empezamos, tal, cual, pero vamos a hablar de la magnitud de este proyecto, es decir, al final, pues números, ¿no? Facturación, tráfico de la web, también, bueno, relevancia en el sector. Cuéntanos un poco, danos contexto, ¿no? Del Palacio de Hierro para las personas que no conocemos el proyecto. Ya, pues el Palacio de Hierro, digo, en temas de e-commerce, factura más de 2,000 millones de pesos anuales, ¿no? Y siempre tratamos de doblar el dígito, ¿no? Incluso traemos hay forecasts de crecimientos muy agresivos en venta, ¿no? Entonces, lo que te decía es, en el equipo de SEO, dada la magnitud del proyecto, la tipología de los productos, no vamos por un volumen gigantesco de tráfico, sino vamos por un tráfico calificado que esté dispuesto a convertir a los costos que establecemos, ¿no? Hoy el Palacio de Hierro, el equipo de SEO o el canal de SEO está en el top 3 de canales de mayor adquisición en temas de sesiones, pero somos el primer canal o algunas veces el segundo canal en temas de revenue o de ingresos, ¿no? Entonces, el canal orgánico hoy tiene el foco, tiene el challenge de ser el 50% de los ingresos de todo el e-commerce, y eso está pues bastante retador, ¿no? Entiendo que cuando hablas de top canales de captación de tráfico, dentro de este top 3, el primero, que esto pasa en retailers, tiene que ser marca direct, entiendo. Total. Y aquí la duda que me surge es, Google Ads para el mercado mexicano, ¿qué tal? O sea, entiendo que también debe estar dentro de este top 3, que es al final el canal de Google. Está dentro del top 5, la parte de paid, y Interesante. justo 2016 era una batalla, ¿no? Era una batalla entre SEO y SEM. Éramos equipos diferentes que nos tirábamos, ¿no? Tú deja de pautar por esa palabra clave, no, que es la que me genera negocio. Y algo que hemos logrado transformar es esa visión de trabajar en silos, y hoy SEO y SEM somos aliados, ¿no? Hoy, hoy incluso vemos el canal como search total, ¿no? Y a nivel search, ambos generamos el 50% de los ingresos de la compañía, ¿no? Y ya no hablamos de SEO y de SEM, hablamos de search en general, ¿no? Y nos hablamos, oye, esta palabra clave no la estoy cubriendo completamente, puedes entrar tú con una puja más agresiva, o estoy perdiendo posiciones en ese territorio de palabras clave, creo que puedes entrar tú, o cuando ya tenemos la palabra en la primera posición, y vemos que no hay competencia, es cuando me dejan a mí el camino libre, ¿no? Cuando va SEO completamente. O cuando es eventos 100% de marca, ¿no? Como Noches Palacio, que estamos viviendo, el equipo de SEO va por todo el brand turn, y el equipo de paid se enfoca en nuevas audiencias y en temas de retargeting. Entonces, lo que yo te puedo decir es que hoy ya no hablamos de una disonancia entre SEO y SEM, sino hablamos ya de una sinergia y una colaboración constante. Claro, entiendo que el equipo de Google Ads es interno, es una agencia. Es un mix, es equipo interno quien maneja los hilos, pero toda la operación la llevan agencias. Una parte la lleva la agencia creativa y otra parte la lleva la agencia de implementación, ¿no? Interesante, interesante.
Entonces, estamos haciendo la foto, ¿no? Es decir, al final, un mes, por ejemplo, ahora vendrá noviembre, ¿no? ¿Cuánto tráfico puede tener un mes de noviembre Palacio del Hierro en la web? Más de 3 4 millones de sesiones en noviembre, ¿no? Es un mes bastante bueno, en donde la estrategia es súper diferente que como la que pudiera ser en octubre, ¿no? En octubre es un poco más de brand y en noviembre es un poco más de industria, ¿no? En donde la estrategia totalmente cambia entre SEO y SEO. Que entiendo que, al igual que otros retailers, tú, principalmente noviembre y diciembre, etapa de Black Friday y etapa de Navidades, son de las más potentes del año. Sí, y Navidad también, ¿no? Para nosotros el último Q del año es el Q más fuerte a nivel ingresos y es donde logramos casi el 40% de los ingresos, ¿no? Del e-commerce. Entonces es para nosotros la temporada más alta, con mayor competencia, pero también con mayor satisfacción, ¿no? Sí, muy común en el sector retail también aquí en el mercado español. Y hablemos ahora que hemos hablado también, bueno, pues del contexto a nivel de SEO del proyecto, que al final es tu rol, ¿no? También el contexto de lo que vendría a ser pues, la entidad, ¿no? El Palacio del Hierro, también toda la parte digital, toda su evolución. Hoy, 2023, ¿cómo está el sector a nivel digital competitivo en el mercado mexicano? Es decir, otros retailers, ¿cuál es el contexto? El contexto en México sobre el e-commerce está migrando a un tema de marketplace, ¿no? La mayoría de los e-commerce en México están migrando a un ecosistema como lo tiene Amazon y como lo tiene Mercado Libre, ¿no? Son dos e-commerce bastante grandes en América Latina, pero sobre todo en México. Lo que yo veo es que al migrar a un esquema de marketplace pierdes un poco la calidad y la autoridad sobre lo que haces, sobre lo que publicas y sobre lo que ofreces, ¿no? A nivel experiencia y a nivel contenido, ¿no? Pero sí, hoy en México el tema del e-commerce está creciendo incluso a doble dígito y la competencia cada vez es más fuerte, sobre todo en temas de non-brand, ¿no? Dentro de lo que sería el roadmap, ¿no? De crecimiento del Palacio del Hierro en el entorno online, ¿se ha planteado el pivot, abrir esta parte de marketplace para ampliar catálogo, productos, etcétera? ¿Te ha planteado a nivel estratégico? Cuando digo a nivel estratégico es, no queremos ser un marketplace de las marcas ABC, sino queremos ser un marketplace de marcas de lujo, ¿no? Esto a nivel estratégico, ¿en qué va a ayudar? Va a ayudar en tener una mayor profundidad de inventario de las marcas core del negocio, ¿no? Es decir, hoy el equipo de compras compra 1000 productos de tenis, ¿no? El tema de marketplace vendría a ayudar a generar profundidad y ayudar a experimentar sobre qué tipo de compras sí podrían generar un mayor retorno de inversión, ¿no? Y también nos ayudaría a probar otras categorías, porque si hoy compro únicamente bolsos Louis Vuitton, con el tema de marketplace podría extender el catálogo a otras categorías como calzado Louis Vuitton, accesorios Louis Vuitton, ¿no? En donde el riesgo en temas de ROI podría ser menor, ¿no? Porque ahí el tema del PIR sería para el proveedor y no para la marca, o sea, no para Palacio de Hierro. Entonces, sí lo hemos planteado, pero no sería a mercado abierto, sería un marketplace muy cuidado por el tipo de clientes al que vamos dirigidos, pero sí se ha planteado, ¿no? E incluso en ese tipo de pláticas ya está involucrado el equipo de SEO para establecer esos estándares que las marcas tendrían que seguir a la hora de dar de alta los productos y que estos puedan tener una experiencia unificada en el e-commerce. Claro, por ejemplo, en el casos que yo he vivido personalmente, como es el caso de trading, que abrió toda la vertical de marketplace, cambia la casuística a nivel de SEO por el simple hecho de lo que tú decías, la amplitud de catálogo y la profundidad del mismo a nivel de long tails y la especialización sin tener que penalizar la caja del proyecto en el sentido de tener pues, esas referencias entradas en el gestor de contenido, pero además también en el almacén, ¿no? Que incluso, aunque se juega un modelo de dropshipping, que puede ser, lo que te permite la tecnología del marketplace en un e-commerce como vuestra casuística, a nivel de SEO, ya no entramos en otras áreas porque podríamos estar solo una hora hablando de esto, es toda la amplitud de palabras clave y la fuerza que te da a nivel de PageRank el ser especialista sobre una vertical. Entonces,
no sé si el concepto es decir marketplace, pero sí el concepto beneficioso a nivel de SEO siempre es amplitud de catálogo, siempre es positivo. Siempre que se trabaje la parte técnica bien, porque obviamente si después no puedes rastrear ni indexar ese contenido, mal vamos, ¿no? Pero muy, muy interesante. Vale, entonces, hemos hablado de tu contexto, hemos hablado de Palacio del Hierro, hemos hablado de todo cómo se trabaja a nivel de contenidos, del link building, el contexto que hiciste de la migración del Magento al Salesforce. Ahora ya para terminar, y ya vamos casi a una orilla, para los más frikis y ansiosos que hayan llegado hasta aquí, así vamos a entrar en profundidad en cómo fue la migración de Magento a Salesforce, cuál fue tu proceso y a ver qué píldoras podemos sacar de aquí. Ya, pues mira, la verdad es que yo lo disfruté mucho. No fue nada dolorosa porque entramos desde el inicio, primero definiendo con qué nos queríamos quedar, ¿no? Y después creando estos territorios que queríamos conservar y que queríamos redirigir. Entonces, básicamente fue hacer toda una autoría del sitio, ¿no? URLs, temas tecnológicos, y básicamente fue ponernos de acuerdo sobre qué contenido tenía que sobrevivir en la nueva versión, por qué tenía que sobrevivir y qué nos iba a ayudar a solventar, ¿no? Entonces, básicamente para mí el tema de la migración fue hacer una mudanza, ¿no? Nos mudamos de una casa que se estaba cayendo a un nuevo departamento, ¿no? Con alberca, con elevador, ¿no? Con elevautos, con jardín, ¿no? Entonces, básicamente para mí fue felicidad plena porque pudimos definir de inicio y poder sentar las bases para el e-commerce que tenemos hoy, el cual ya no está sobre pincitas, sino ya está sobre cimientos de acero y que al final del día nos permite divertirnos, probar, testear y hacer pues, todo lo que queramos hacer a nivel desarrollo, ¿no? 100%. Y es lo que nos encontramos en proyectos de migración, que muchas veces me contactan ellos, vamos a migrar de PrestaShop a Shopify, por decir algo, y ya tenemos la web en preproducción. Y yo digo, perfecto, porque ya que lo tenéis en una web en preproducción, a no ser que tengáis que salir el mes que viene, vamos a aprovechar que ya tenemos el equipo técnico encima para entregar el proyecto y vamos a revisar la plantilla de categoría, de ficha de producto, de artículos de blog, del blog, de la home de las marcas y que todo esté bien. Los filtrados, las paginaciones, porque ya de primeras, cuando ya salimos con la nueva web, además de hacer una buena migración, como tú decías, pues salir con lo necesario, ¿no? Porque ya tienes el equipo técnico que está ahí trabajando y los cambios son mucho más rápidos y dinámicos. Y sinceramente es uno de los momentos perfectos a nivel de tecnología, cuando se cambia la misma, de que el SEO entre, dejar las plantillas bien y obviamente después ya sí, que sería la siguiente fase, el mapa de redirecciones, mapear a cada una de las URLs, de las antiguas, en este caso del Magento, al Salesforce, que ahora hablaremos de esto, y después ejecutar las 301 de forma correcta. ¿Cómo mapeasteis la antigua web a la nueva? Para, obviamente, pues, respetar las URLs. ¿Y cómo se ejecutaron las redirecciones 301? El mapeo lo hicimos con nuestro mejor amigo que es Excel, ¿no? Pues mapeamos todas las URLs en una columna que teníamos en ese momento y que eran relevantes, que estaban teniendo sesiones orgánicas, que estaban indexadas en Google, ¿no? Y que estaban siendo relevantes para el negocio en ese momento, las pusimos en una columna. Y después, en la siguiente columna, hicimos el símil de lo que queríamos conservar en la nueva plataforma, ¿no? Y le pusimos un redireccionamiento para que el equipo de tecnología lo pudiera respetar, que en este caso era el 301, ¿no? Este paquete se lo pasamos al equipo. En este paquete es importante decir que solo agregamos categorías del sitio, porque los productos, las fichas de producto las trabajamos de una manera diferente en la plataforma de Salesforce. Y ahora voy para allá. Entonces, este archivo de categorías, que es un archivo finito, se lo pasamos al equipo de tecnología. Obviamente, antes de pasárselo, ya habíamos hecho un estira y afloje con el equipo de mercadeo, con el equipo de negocio para saber con qué sí nos íbamos a quedar, ¿no? Y ellos generaron a nivel servidor estos redireccionamientos, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, en el ambiente de staging, que es un ambiente controlado, ¿no? Hicimos la validación de los redirect, que estuvieran resolviendo correctamente y que las páginas a donde estaban redirigiendo mostraran el producto de manera consistente, ¿no? Para salir con algo que al final del día amara a Google y sobre todo responder al usuario, ¿no?
y por otro lado, las páginas de producto las trabajamos con redireccionamientos dinámicos a través de una solución que te ofrece Salesforce Commerce Cloud, ¿no? Y aquí tú le dices, quiero que este SKU redireccione a su nuevo SKU en la nueva plataforma, ¿no? Entonces, lo único que pasamos fue una lista de SKUs sin tomar en cuenta la URL total, ¿no? Que contempla, pues, infinidad de caracteres y en automático esa página te redirigía a la símil del nuevo SKU sin importar la URL. No sé si me explico. Es espectacular. Solo Sí, por el hecho de no tener que hacer el mapeo de one by one, digamos, ¿no? De las nuevas URLs. Hostia, qué chulo. Vale. sí, Y imagínate una web con más claro, es no que sé, este es el follón. de 1 millón de productos, entonces solo dijimos al equipo de comercial, le dijimos, oye, necesito que me des los SKUs que se van a migrar a la nueva plataforma y necesito saber si van a conservar el mismo ID. Cuando me confirmaron esa información, lo que hicimos fue una regla en la que el SKU de la plataforma de Magento me redireccionará al mismo SKU de la nueva plataforma, ¿no? Y listo. Entonces Más, realmente no fue doloroso, fue realmente muy mágico. divertido. Sí. Claro, claro, vale, genial. Entonces, categorías las salváis, categoría más marca las salváis, las marcas las salváis. Esto sí que es, entre comillas, pues trabajo uno a uno con el Excel, como tú dices, que eso es el mapeo de redirecciones de toda la vida, que es de los trabajos más enfarragosos en proyectos grandes. Y las fichas de producto, con esta funcionalidad lo ejecutáis. Todo lo que es morralla, digamos, ¿eso qué pasó con esas URLs? Estas monitoreamos los 404 y generamos un soft, un soft 410 para que Google entendiera que esas URLs ya no iban a volver y que debería de desindexarlas de su repertorio, ¿no? Entonces, no respondimos un 404 para toda esa morrayita, como tú dices, sino respondimos con un 410. Esta respuesta del 410, que es lo mágico a nivel teórico, de decir, vale, este sería en un mundo ideal, ¿cómo lo hacéis que sea realidad? Desarrollo, mapeo de URLs y solicitar desarrollo con el equipo de TI, ¿no? Entonces, eso fue uno de los primeros desarrollos que generó el equipo de Grow y que se priorizó, ¿no? Porque era algo necesario. No podíamos ir URL por URL de la morrayita tratando de desindexarla, ¿no? Teníamos que hacer algo más en bold. Espectacular. De esta forma dejáis a nivel de crawl budget limpio todos los status code, los códigos de estado, y como consecuencia Google solo destina crawl budget, y esto se vería en los logs, a las 301, después ya pues a los sitemaps ya creados, tendría que ser los códigos 200. Fantástico, fantástico. Pues sinceramente, Juan Carlos, podríamos estar horas hablando de SEO técnico porque es un proyecto que creo que da para mucho, temas de categorización, temas de filtrados, temas de canonicals, pero creo que con esta primera edición de SEO y más dará a conocer el proyecto, también pues darte a conocer a ti, porque yo hace tiempo que te conozco por LinkedIn, que nos seguimos, creo que es muy interesante y lo más seguro es que si la audiencia me pide, hey, vamos a tratar temas más técnicos, tal, pues seguramente lo más seguro es que te diga, hey, vamos a hablar exclusivamente de paginaciones SEO y cómo lo planteamos. Pues creo que puede ser muy, muy interesante. Así que yo por mi lado, Total. agradecerte muchísimo el tiempo y antes de terminar y dejarte de escapar, dos temas que siempre trato, ¿no? Primero de todo, las peculiaridades o aprendizajes que tú has obtenido de el go-to-market de un e-commerce, en este caso como es el Palacio del Hierro, ¿no? Un retail de toda la vida, un Corte Inglés en el caso del mercado español. ¿Cómo se plantea el go-to-market? Para ti, ¿qué sería fundamental? Lo que has dicho, ¿no? Pues los top 3 canales de captación de tráfico, el SEO es uno de los que genera más transacciones. Bajar un pelín unos tips básicos, ¿cuáles crees que serían las claves principales? Las claves principales, bueno, para mí la clave principal es pensar en arquitectura, ¿no? Un proyecto que nace con la arquitectura ad hoc para escalar es como básico, ¿no? El tema de contenido, antes de pensar en diseño, contenido, y luego el tema de UX, ¿no? Para mí es importantísimo. Cuando hablamos de arquitectura, con esto lo bajaremos a tierra, entendemos, pues sí, lo que tú, bueno, al final, a nivel de Excel, digamos, ¿no? Los niveles que hay de las diferentes categorías,
pues a nivel de arquitectura en árbol, que se suele decir. Después, esto, ¿cómo se traslada a la web? A nivel de menú, de filtros, enlazado interno, si follow, no follow. Genial. Correcto, sí. En eso se resume el tema de la arquitectura, ¿no? Y ya luego es cómo vas a alimentar esa arquitectura pues, con el tema de contenido, ¿no? Que esto viene alimentado con este keyword research que deberías de ser, en donde tienes que encontrar estos motivadores o estas ventanas que te van a generar este tráfico y que el contenido tendrá que resolver esas inquietudes del usuario, ¿no? Y por último, ofrecer una muy buena experiencia de usuario, ¿no? Sí, al final va de la mano los tres pilares. Y como tú bien dices, incluso el contenido, los keyword research a veces te sorprenden y también se añaden a la arquitectura, ¿no? Para, pues, suele ser, ¿no? Lo de tipos, por marcas, por usabilidad, pero a veces el keyword research te descubre segmentos que te permite hacer otra subcategoría, ¿no? Digamos. Pues sí, 100% de acuerdo con este tema. Y vayamos ahora sí, con esto ya terminamos. Danos ideas de inspiración. ¿Dónde te formas? ¿Qué escuchas? ¿Qué libro, podcast o canal de YouTube te está resultando de interés? Ya, mira, realmente no quiero ser palero o porque tú seas de España, pero realmente yo sigo a muchos SEOs españoles. Creo que en temas de currículum, por allá creo que nos llevan un poquito de ventaja a los mexicanos en ese sentido, ¿no? Creo que allá traen otra visión y experimentación de temas de SEO. Entonces, yo sigo mucho a Minerva, por ejemplo, te sigo a ti, ¿no? Para mí, PC Componentes en temas de e-commerce es un parteaguas que experimentan mucho. Entonces, creo que para mí Minerva, tú y la gente por ejemplo, de WebPoiser son personas que sigo, ¿no? Y todos los profesores que están en esta plataforma. Iñaki, por ejemplo. Entonces, son gente ya con muchos años de experiencia en el sector que sí o sí siempre tienes algo que aprenderles, ¿no? 100%. Para mí, Iñaki es junto a Fernando Masia, son de los padres del SEO, que son hispanohablantes, digamos. Y sí, PC Componentes con Minerva es un site donde a nivel de ecosistema están muy enfocados al SEO, porque es que lo ves cuando analizas el proyecto y lo hacen muy bien. Además, también la creación de marca, o sea, PC Componentes es uno de los referentes a nivel desde mi punto de vista, a nivel de e-commerce y es un gran ejemplo a tener en cuenta. Genial. Pues, Juan Carlos, un placer enorme. Yo por mi lado y los oyentes que les guste más esta parte de SEO, creo que van a disfrutar un montón. Hay muchos aprendizajes. La parte de Salesforce, de CMS, de e-commerce, puede que no sea la más común en los podcasts que se hablan, sí que obviamente en players más corporate, como es vuestro caso, es muy interesante tenerlo en cuenta a nivel también de SEO y indagar un pelín, porque ya nos has dicho, ¿no? Es una buena solución y creo que también aquí pues será una píldora muy interesante para todos. Así que agradecerte tu tiempo y muchas gracias por haber venido al podcast. No, muchas gracias a ti por la invitación y solo quiero decir que al final del día SEO tiene que ver 100% con negocio, ¿no? No 100%. puedes percibir el SEO si no entiendes el negocio, si no entiendes la marca y si no entiendes al cliente potencial, ¿no? Entonces, sí, SEO tiene que ver sí mucho con temas de investigación de palabras clave, temas técnicos, temas de autoridad, pero creo que las bases de un buen SEO tienen que ver con entender 100% el negocio. 100%, al final es una parte del marketing, de la parte de la captación. Es así. Pues muchas gracias y lo dicho, espero que los oyentes les haya gustado el podcast y nos vemos en el próximo. Un abrazo, chao. Bye.